Paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, Amor a Dios y Amor al Prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Continuamos con nuestra serie sobre la divinidad y hoy vamos a dar una pequeña muestra de la unicidad en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseña que Dios es uno. Los evangelios enseñan que Dios es uno. Los Hechos de los Apóstoles y las epístolas enseñan que Dios es uno. Ahora vamos a ver algunas citas del Antiguo Testamento. Solo el Señor, el Dios de Israel, es Dios. Deuteronomio 4:35, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro. La teología de Israel era clara. Ellos eran un pueblo escogido en forma especial para que Dios se mostrase en la máxima expresión posible para ese tiempo. Y a ellos les fue revelado que solo hay un Dios, que los demás llamados dioses eran invenciones de la superstición humana, inspirados por el diablo. Israel debía concientizarse que Dios no era como lo imaginaban los paganos, como ellos imaginaban a sus dioses, pues ellos tenían un Dios para cada área de su vida. Pero el Dios de Israel no era así. Él no tiene aliados divinos, ni coiguales. Él mismo es el Dios que se encarga de todas las áreas de la vida del quehacer de Israel. Eso debería entenderlo bien el pueblo. En el cántico de Dios, porque Dios compuso un cántico y se lo dictó a Moisés. Allí aparece el contraste de la pluralidad de dioses paganos y la unicidad absoluta del Dios de Israel. Y esta cita tiene trascendencia actual, pues Dios en su presciencia sabía que habría más adelante movimientos que creerían en una persona en el centro, una a la derecha y otra a la izquierda, haciendo tres dioses, dividiendo a Dios arbitrariamente. Por eso en Deuteronomio 32:39 él se adelanta a desmentir tales doctrinas al decir: no hay dioses conmigo, porque solo el Señor es Dios, un Señor. El profeta Isaías, el defensor de la unicidad y exclusividad de Dios entre los profetas, él hablando inspirado por Dios, hablando en lugar de Dios, dice en Isaías 43:10, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¡Qué testimonio más potente y poderoso! Está hablando del siervo escogido. Y lo dice literalmente, explícitamente: yo mismo soy. Así cerró toda la posibilidad a la existencia de otro Dios. Porque si no hay otros dioses antes del verdadero, y tampoco después, ¿en qué momento surgió otra persona divina? No hay yo mismo soy, porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Los que creen que Jesucristo es un Dios más pequeño, un Dios auxiliar, ¿en qué momento fue creado? Porque Dios, el que todo lo sabe, dice, antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. No hay lugar para creer que se creó otro Dios en algún momento. Y si es creado, no es Dios, es creación. Entonces, no hay espacio. El verdadero Dios es el primero y el último. Para acompañarlo o competir con Él no hay un lugar en el tiempo, ni en la eternidad, antes ni después. Para Israel, la profecía vino por medio de Dios, quien lo salvó y se hizo entender sin la intervención de ningún Dios ajeno. Y de esto Israel era testigo. Esta premisa daba al Dios, al verdadero Dios, la exclusividad. El juego de palabras que aparece en Isaías 44:6, donde dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Es una clara alusión mesiánica. Pareciera enseñar una dualidad divina, como que hay dos Jehová. Pero eso es solo referencia a sus manifestaciones, porque el espíritu del verso se da a entender al final del mismo con la expresión, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, es su manifestación humana, pero no es otro Dios. La afirmación primero y postrero es paralelo con primero y último, con principio y fin, y simboliza la eternidad de Dios. En un círculo, el punto de comienzo es también el último y el último el primero. Dios es el principio de su plan y el fin del mismo. Él lo generó y Él lo consumará. Israel no debería tener ningún miedo, no debería amedrentarse por nada, porque su Dios había proclamado desde el comienzo su conocimiento futuro, su poder libertador y su liderazgo. Israel era testigo de todo ello. Aunque el paganismo y el politeísmo arreciaran, solo hay un Dios verdadero, el Dios de Israel, que en su omnisciencia dice no conocer ningún otro Dios. Ninguno hay con las condiciones y capacidades y la suficiente fortaleza como para llamarse Dios. Isaías 44:8. Las Escrituras aclaraban y disputaban vez tras vez acerca de la creación y mantención del universo. Porque el universo no solo debe ser creado, debe ser mantenido. Y todo se lo atribuían al Señor. Toda actividad en los cuatro cabos de la tierra, considerando que Él es responsable del comportamiento de la naturaleza, siendo necedad reparar o criticar al Creador, pleitear con Él respecto de lo creado. Todo lo meditó, lo calculó y lo hizo el único Dios, y no puede mejorarse porque quedó perfecto. La diferencia del único Dios y los ídolos está en que Dios enuncia con todo detalle el pasado y el futuro, evidenciando que existe un plano preprogramado en la creación por medio del cual Dios sabe lo que pasará. En esta área no hay nadie que se asemeje al verdadero Creador. Lo único igual a Dios es Dios, y no existe nada parecido ni semejante. Isaías 46 del 9 al 10. En la futura restauración de Israel, otros pueblos serán influenciados por la aparición del Mesías, la presencia visible del Dios invisible. Estos pueblos entenderán esta manifestación mesiánica. Se les revelará que Dios no se debe representar con imágenes de talla. Los fabricantes de estas estatuas inertes serán avergonzados, pues se descubrirá su ignorancia
y la astucia que usaron para estafar a los crédulos ilusos, porque aunque Dios se manifieste en carne o en otra forma, sigue siendo uno y sigue siendo único y no hay ninguno fuera de él. Isaías 45, 14 al 16. Dios proclama primero lo desconocido por la obvia lógica que lo vio antes que nadie. Por la simple razón que Él lo hizo, presenta profetizada su capacidad salvadora, porque Israel podía ser salvo en obediencia a Dios, como muchos santos lo lograron, siendo contada su fe por justicia, confirmada por el sacrificio de Cristo en la cruz, según Isaías 45, 21 y 22. También los gentiles podían asumir la ley de Moisés, haciéndose israelitas y ser salvos por fe, como Rahab la ramera de Josué 6:25 y Ruth la moabita de Ruth 4:10. El poder salvador del único Dios se expresó en plenitud cuando se manifestó en carne en nuestro Señor Jesucristo para salvar a todo el que crea, sea judío o sea gentil, y por esta salvación es universal. Segunda de Corintios 5:19. El único que puede salvar es Dios. El único Dios que existe, porque no hay dos salvadores en la divinidad. Solo uno. La creación siempre se presentó como evidencia. Segundo de Reyes 19:15 dice: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. La Biblia enuncia una y otra vez que el Dios de Israel es el creador de los cielos y la tierra, porque el que fuera el creador de todo, este era el verdadero Dios. Por eso se insiste en ellos. Para los reyes de Israel tenía mucho crédito la capacidad creativa de Dios. Consideraban Dios absoluto a quien se atribuía la creación del universo, pues tenían a este como la más monumental creación. Quien lo creó debía ser el único Dios. Isaías 37:16. Por comprensión lógica, la incapacidad de los dioses falsos los descalificaba, pues no se puede probar que un trozo de madera, yeso o metal, y sin importar la imagen que tenga, haya creado algo por pequeña que sea esta creación. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Primero de Crónicas 16:26. Los dioses falsos deberían desaparecer, porque no cumplen el principal requisito para ser dioses verdaderos: haber creado los cielos y la tierra, según Jeremías 10:11. La creación se presentó como el sello distintivo que diferenciaba al verdadero Dios de los dioses falsos. Los demás, incapaces de crear, ellos eran creados, transportados, no podían ver ni hablar. No tenían poder para hacer bien ni mal. Sucumbían bajo los desastres naturales como terremotos e inundaciones. Pero el verdadero Dios creó todo, sustenta el universo, comanda los mares, los ríos, las montañas, camina en la cresta de la ola del tsunami, en el ojo del huracán, controla las placas tectónicas y define sus fallas telúricas. Este Dios es un Dios celoso, porque Él quiere un Dios para un pueblo. Los celos es una impaciencia, una ira, una reacción cuando la persona que uno ama pareciera darle sus sentimientos a otro. Hay celos negativos, enfermizos, cuando no hay fundamento, cuando se presume, cuando se imagina. Pero hay celos que son bien basados, con evidencia, con pruebas. Y toda persona fiel está en posición de demandar fidelidad.
Toda persona leal está en posición de demandar lealtad. Pero cuando una persona infiel quiere demandar fidelidad, está fuera de lugar. Algo está enfermo allí. Cuando un desleal quiere demandar lealtad, eso está enfermo. Pero Dios es fiel. Por eso el apóstol dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando uno entrega amor, cuando uno entrega un amor fiel y leal, entonces tiene que ser retribuido con lo mismo. Pero cuando el fiel es engañado, aparece esta ira, esta insatisfacción. Y eso le pasaba a Dios. En Éxodo 25, Dios le dijo a Israel: no te inclinarás a las imágenes ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Nadie más te sacó, yo soy tu libertador. Y Dios le dio todos los milagros que Israel vio en el desierto, Dios se los dio por amor. Los celos, ese temor de que otra persona sea preferida en lugar de uno, por la persona que uno ama. También esa envidia de que otra persona disfrute algo que yo amo y que quiero para mí. Dios eligió a Abraham, lo separó del mundo pagano, le impartió promesas personales, lo dirigió en el desierto, le dio milagrosamente un hijo a pesar de su vejez y de la esterilidad de su mujer, Sara. Las promesas hechas a Abraham continuaron en Isaac, luego en Jacob, posteriormente los 12 patriarcas a través de un largo tiempo de zozobras y luchas intensas debido a la debilidad de los elegidos. Al final, el plan llegó al puerto indicado porque Dios lo había dicho. Posteriormente, la simiente de Abraham se hizo pueblo. Dios consagró a este país como su hijo primogénito entre las naciones. Privilegio único y especial ser de todos los pueblos existentes, único elegido para esta primogenitura. Según Deuteronomio 5, del 7 al 9 y Éxodo 34, 14. Los israelitas, al nombrar a Dios, debían tener implícita en su mente la idea de sus celos. Al decir Jehová debían añadir celoso o único. Es decir, el Señor el celoso o el Señor el único. Fórmula que practican hasta hoy. Adorarle exclusivamente era un pacto que se realizó entre Dios e Israel. El Señor amonesta al pueblo a que no olviden ese pacto, absteniéndose de levantar imágenes para adorarla, provocándole enojo e inflamando su fuego consumidor debido a su santo celo. El Señor los conminó a no olvidar la gran epopeya que significó la salida de Egipto para vivir en su propia tierra. Por medio de su mano poderosa les enseñó que habitaba en medio de ellos, que está informado de todo. Si se desvían a servir a dioses ajenos, su furor se derramaría muy a su pesar para destrucción repentina. Deuteronomio 4, 24 y 6, 15. Josué, gran caudillo de Israel, consciente de la permanente inclinación del pueblo a los ídolos, les habló consternado, llamándolos a una decisión honesta y firme, que eligieran a quién servir, al Dios verdadero o a los dioses de sus antepasados, o a los ídolos de las naciones paganas, porque de seguir infieles a Dios, Él no sufriría sus rebeliones y su celo los destruiría. Josué 24, 19. El profeta Ezequías apuntó su profecía al tiempo cuando Israel sería restaurado y les fuera revelada la identidad del Mesías y lo acepten. Entonces habitarán seguros bajo la misericordia de Dios. Él demostrará su sublime gracia y grandeza de su santo nombre revelado, despojado de cualquier sombra de duda ante su pueblo Israel y el mundo entero.
Ezequiel 39, 25. El Señor, producto de su celo, actúa muchas veces en forma vengativa, pero esta venganza no opera en contra de su pueblo, sino contra sus enemigos directos y los de su gente. Aquellos que por convicción adoran ídolos hechos por la mano del hombre, ignorando su voluntad y sacrificio y mensaje. Dios tiene reservado un día en que juzgará al mundo, vengándose de los impíos, según Nahum 1:2. Según las Escrituras, no existe otro Dios. El único que ostenta cierto poder es Satanás, pero un poder muy limitado en relación al poder que tiene el Dios verdadero. He aquí el meollo del asunto. Todos los dioses inventados y creados por el hombre tienen un solo inspirador, es Satanás. De allí nace el profundo celo de Dios. Deuteronomio 32, 17. Así que, aunque había muchos ídolos, dioses y señores, estos no debían significar nada para Israel, el pueblo de Dios, porque para ellos solo había un Dios. En el Decálogo, Dios puso algo importante en la cabeza del Decálogo en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. El Dios fuerte y celoso había elegido a Israel por pueblo, haciendo pacto y alianza con Abraham en Génesis 12, del 2 al 7 y en Génesis 15, del 1 al 6. Este pacto era sumamente fuerte. Implicaba la mente y el corazón de Dios, su honor y su dignidad. Su infalible palabra estaba empeñada. Dios se proclamó por Padre de Israel, su protector y benefactor. Por eso reclamaba fidelidad y la inexistencia absoluta de ni siquiera un atisbo de otro Dios. Israel estaba en la premisa de cualquier hijo que, teniendo un padre noble y bueno, quisiera renunciar a él, a su nombre y a su apellido, y luego no quería llamarse infiel. Cuando Dios dispone los 10 mandamientos para Israel, empieza recordándole su rol exclusivo de libertador. No hubo otro Dios implicado en la proeza de la liberación de Israel de Egipto, por lo que no era concebible la admisión de otros dioses entre ellos. Dios hace una relación directa entre las imágenes, la semejanza de seres celestiales, humanos, animales, terrestres, acuáticos y vegetales que usaban para adorar los paganos, decretando una prohibición total de tales prácticas. Esta prohibición incluía el cielo y la tierra. Éxodo 24, 5. No te harás imagen en ninguna semejanza. No te inclinarás a ellos de lo que está arriba en el cielo. Esto implica que no se puede hacer imágenes ni de Dios, el único Dios verdadero, que por ser espíritu no tiene apariencia y no se puede hacer una estatua o una imagen de Él. Ni debía copiarse ni reproducirse imaginariamente, porque esto es una ofensa a la divinidad creadora. Comparar a Dios con la materia creada. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina es semejante a oro, plata, piedras, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Eso lo dijo Pablo en Hechos 17:29. Tampoco se debe hacer imágenes de ángeles, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, ni de planetas, ni de nada que haya en el cielo espiritual o físico, porque este Dios que es espíritu se adora en espíritu y en verdad. Tampoco de lo que está abajo en la tierra. Es la prohibición de hacer imágenes semejantes de hombres, porque esa es una tendencia clásica de los humanos. Y Dios no es hombre, según Números 23, 19. Tampoco de animales, ni de aves, ni árboles, ni flores, ni rocas y cualquier cosa existente sobre la tierra. Esto debido a que el hombre es fácil de impresionar
por el carisma de los líderes, el poderío y astucia de los animales y aves, por la belleza de la flora, pues tienden a honrarlos por estas capacidades, idolatrándolos, ignorando al Creador de todas esas maravillas. Tampoco en las aguas debajo de la tierra. Es la prohibición de hacer imágenes de seres del mar, ríos, lagos, lagunas, cavernas con aguas y todo lugar que contenga agua con seres vivientes. No se deben hacer imágenes de seres acuáticos impresionantes por su tamaño, destreza o voracidad, como ballenas, tiburones, delfines, cocodrilos, caimanes, serpientes marinas y otros. Esto declara la connotación espiritual del asunto. No se debe hacer ninguna imagen con el fin de adorarla y adoptarla como un Dios o intermediario de Dios. Esto no incluye la idea de tener figuras de adorno, fotos propias o de familia como recuerdo. Tal prohibición sería un extremismo. No obstante, los creyentes deben tener cuidado con las figuras decorativas que llevan a sus casas, porque algunas son íconos o ídolos de religiones paganas, como budas, símbolos de santería, fetiches del animismo tribal. Un ídolo, hay que diferenciarlo de los que tienen connotación espiritual y de los que no lo tienen. Porque aunque sabemos que un ídolo nada es en el mundo, tampoco ignoramos que detrás de los ídolos están los demonios y con eso provocaríamos a celos al único Dios verdadero. 1 Corintios 10:22. Por lo tanto, un cristiano fiel y verdadero jamás adorará una imagen, ni tendrá en su casa imágenes con connotación espiritual, como ángeles y aquellos llamados santos o alguna cosa parecida a esa. No, en nuestro hogar tiene que habitar el Espíritu de Dios. Cada una de las recámaras de nuestro hogar deben estar llenas de la presencia del Espíritu Santo y debemos allí solo cantarle a Dios, orar a Dios, buscar su presencia, porque nuestra casa debe ser una extensión del templo y nosotros mismos somos la iglesia, el templo de Dios en la tierra, y Dios habita en nuestro corazón. Así que hay que seguir fieles al Dios verdadero. Y una cosa es segura, Él siempre será fiel con nosotros. Que Dios les bendiga. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.